Hola, excelente tarde, mañana o noche. Yo soy Tona Bravo y sean bienvenidos a este tu nuevo podcast sobre arquitectura. Arcast, episodio número 4. El cártel inmobiliario Ciudad de México. Septiembre de 2017. 5 años han pasado. 5 años de que se notó lo vulnerable que eran algunas construcciones que existían. Sorprendente en esos días fue notar que varios de los edificios que sufrieron algún daño no eran edificios antiguos, sino que eran construcciones recientes. Edificaciones de no más de 3 años de construcción, que tras los, entrecomillados, levantamientos de documentación para catalogar edificios y brindar los recursos para reparación o reconstrucción fueron expuestos. Y con este paso en el proceso de reconstrucción se encontraron inmuebles fuera del reglamento de construcción, con 1 o 2 niveles de más, sótanos no permitidos, incluso la falta de bitácoras de obra, etc. En su mayoría con edificaciones dentro del centro histórico de la Ciudad de México, quizá de forma más particular y por qué no decirlo, en la alcaldía Benito Juárez. De forma concreta, podemos hablar no solo del riesgo al que estaban expuestos los usuarios de estos departamentos, sino también de otro problema que está atacando a la ciudad, comenzando por sus barrios, entre comillas, ricos, ¿sí? La gentrificación, tema del cual hablaremos el próximo mes. Pero para ir dando un preámbulo y no ser ajenos a este tema del cual los arquitectos y urbanistas debemos de ser partícipes, ¿por qué? Creo que es sencillo. Entender que como personas con conocimientos de vivienda, seguridad estructural, diseño, habitabilidad, etc., no podemos ser pasivos a la conformación de las nuevas ciudades que olvidan el contexto histórico, el valor arquitectónico de los inmuebles, de los sitios urbanos, pero sobre todo de la gente originaria que habita en dichos sitios. El respeto y el mejoramiento ético del cambio y el crecimiento de la ciudad es fundamental, claro que sí, y por ello debemos participar en los proyectos tanto como asesores o inclusive como directores de obra. El cártel inmobiliario es el nombre popular que ha recibido el grupo de personas que actuaban de manera organizada para realizar actos de corrupción en el ramo inmobiliario. Esto realizado por exfuncionarios de dicha alcaldía. Conforme a las investigaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad y en la parte de mayor interés, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, se ha detectado la forma de operar, un sistema de intercambio de favores para, entre comillas, apalabrar a las empresas constructoras de desarrollos inmobiliarios, empresas que no existen, otorgamiento de autorizaciones de licencias de construcción, etc. Se han obtenido resultados tras las investigaciones que existen al menos 198 inmuebles que fueron realizados bajo este esquema en la alcaldía. Esto gracias a la creación de mesas de atención para denunciar la corrupción inmobiliaria con la finalidad de evitar más fraudes. En las indagatorias del año 2017 se encontró que ciertos funcionarios de dicha alcaldía habían participado en la emisión de 1,000 permisos para construcción de obra nueva, lo que llevó a la revisión y auditoría de 40 cuentas bancarias, la revisión de 200 edificios y 42 cateos. Como conclusión de dichas investigaciones, se encontraron 800 departamentos irregulares en cuanto a construcción y legalidad se refiere. Se encontraron también 264 inmuebles que incumplieron las normativas de construcción, pues cada uno de estos al menos tenía un piso de más, con el fin de tener más área rentable o vendible. Se estima que el total de este fraude asciende a 7,142 millones de pesos. Se conoce que son más de 100 personas las que han levantado la voz, pues piden la regularización de sus inmuebles, pues aún no cuentan con un registro público, y esto debido a que esto se edificó sobre terrenos que no cumplían la normatividad básica de uso de suelo. La lavadora que dejó expuesta a la sociedad. Fue en agosto de 2021 cuando comenzó a desatarse y a corroborarse todo lo que ya se sabía antes respecto al cártel inmobiliario. La explosión de una lavadora por acumulación de gas en un edificio de departamentos de la avenida Coyoacán dejó nuevamente en evidencia la red de corrupción que se identificó como los Ocean, como ya se dijo antes por exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez. Conforme a las nuevas investigaciones, se identificaron irregularidades durante las gestiones dadas entre el año 2012 y 2018. Como se habló al inicio de este podcast, uno de los edificios que destacan dentro de las edificaciones que se relacionan fue un edificio en la colonia Portales, el cual se derrumbó con el sismo del 2017. El edificio tendría menos de 8 meses de haber sido entregado a las personas que habitarían ahí. Situación poco común, o al menos no esperado, en edificios de reciente construcción, pues se esperaba que con los eventos previos de los sismos de 1985, la seguridad estructural se reforzara o se tuviera al menos una ética en el diseño estructural y en sí en la misma construcción. Parece que las vidas humanas no tienen valor para la gente que se ha dedicado a realizar estos fraudes en temas de vivienda y construcción. Algo que no se busca en este podcast y en el canal de YouTube es entrar en colores políticos, pero de manera personal,
Creo que todos desde nuestras profesiones siempre nos dedicamos a hacer política, aunque sea en segundo plano. La arquitectura, la construcción y la ingeniería tienen cabida aquí. Es importante mencionar que es entonces que las plazas de trabajo en las alcaldías no están ocupadas por un personal profesional adecuado a la institución. Ejemplo es esto, que si lo llevamos a una escala mayor podemos ver cómo el tema de acceso a la vivienda se ha manejado desde hace 23 años como un tema mercantil y no un tema de derecho humano, pues no se han creado los mecanismos adecuados o realmente adecuados para que todo ciudadano tenga acceso a una vivienda digna. La manera de crear estos edificios del cártel inmobiliario es una muestra más de cómo el interés principal no es crear mecanismos para la asignación de vivienda, sino crear vivienda de baja calidad a costos sobrevaluados con el fin de tener una mayor ganancia. Al final de cuentas, la vivienda es vista como un tema mercantil. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, seguirnos en Spotify y demás plataformas de podcast. Arcast, Arquitectura Hablada para Todos, es un podcast independiente en el cual tu colaboración es muy importante. Gracias por tu atención, nos escuchamos pronto.